equivocarnos es equivocarnos. Nadie aprende siendo perfecto. Esto lo dijo Edward Jones, que es la persona que creó la primera computadora portátil. El día de hoy platicaremos un poquito más sobre lo que es el Bitcoin y mi experiencia como tal, como una persona que se dedica a comprar y vender a particulares. Yo tengo actualmente 5 máquinas de Bitcoin. Ahí tenemos una reliquia. Esa máquina la compré hace casi 2 años y la compré en Tijuana de segunda mano. Pues bueno, esto va a ser una experiencia propia y también la visión que tengo en el panorama de México sobre las criptomonedas. Pues bueno, yo vi este negocio hace escasos 2 años cuando regresé de Canadá. Antes de que platiquemos un poquito más sobre cómo empecé el negocio, quiero platicar un poquito más sobre mí. Soy Pablo, tengo 30 años y viví en Canadá durante 8 largos años. Ya me formé académicamente y también laboralmente, trabajé en bancos durante buen rato y después de eso llegó la pandemia. Es por eso que también gente como Tristan, Maciek y también Gustavo están aquí en México. Ellos saben lo complicado que fue la vida en Canadá cuando empezó la pandemia. Un país en el cual yo estaba súper contento se tornó completamente restrictivo, hasta casi fascista, por así decirlo. Entonces yo me vi forzado a regresar a México, mi país natal, y no quería hacerlo. Como trabajé en bancos durante mucho tiempo, tenía dinero ahorrado porque estuve en pandemia, trabajé desde casa durante como 6 meses, 8 meses y no gasté nada. Entonces quería comprar Bitcoin aquí en México. Me di cuenta que era muy difícil. ¿Por qué? Porque aquí no había como cajeros de Bitcoin, no conocía Bitso, no conocía Binance. Entonces se me hizo muy difícil el conocer la manera para comprar Bitcoin. Hasta que un amigo me comentó que había cajeros de Bitcoin en la Ciudad de México. En aquellos tiempos, fue en el 2021, fue más o menos hace casi 3 años. Visité un cajero de Bitcoin, el cual, no sé por qué, este lugar como que me recuerda mucho a donde es ese lugar. Se llama el Bitcoin Embassy Bar. Y sinceramente, no quiero criticarlos, pero mi experiencia como una persona que se adentra en ese tipo de mundo fue pésima. ¿En qué aspecto? La máquina, la verdad, se me hizo una máquina rudimentaria, como la que tengo yo todavía. Una máquina fea, sinceramente no muy elegante, difícil de usar. Servicio al cliente, sinceramente, era regular, pero tenía límites muy bajos. ¿En qué aspecto? Que los límites que ellos manejan son límites a lo mejor hasta 15,000 pesos por transacción. Son cosas que se me hacían demasiado pobres, por así decirlo. Para un mundo que supuestamente es la alternativa a los bancos y al dinero fiduciario, se me hizo la experiencia bastante mala. He ahí donde me di cuenta de que yo puedo traer aquí mis máquinas. En aquellos tiempos nada más había como 5 a 6 cajeros de Bitcoin en todo el país. México es un país que tiene 120 millones de personas, un país con una economía bastante grande y a mucha gente que no sabe, México es el segundo país con más circulante. Circulante se refiere al efectivo que circula en las calles y la gente compra cosas todo el tiempo en los mercados, en los tianguis, supermercados con efectivo en este país. Entonces me di cuenta de que si traía máquinas y daba un servicio diferente al que este tipo de negocios que yo me adentré estaba dando, seguramente me iría mucho mejor. He ahí cuando empecé y después de marcarle a cada persona que tuviera un cajero para que le explicara cómo su negocio funcionaba, que me dijeron que no, la gente del teléfono contestaba, fue hasta que una persona de Tijuana me vendió su máquina. Su máquina, como la pueden ver ahí, está bastante fea, pero bueno, él me dio la condición de que si la máquina se la compraba, él me explicaba cómo estaba el negocio. Entonces fue así como me adentré. Esa fue una pequeña idea de emprendimiento y también en aquellos tiempos me di cuenta de cómo el Bitcoin era la manera más fácil de mandar dinero de un país como Canadá a México y viceversa. Es mucho más sencillo que hacerlo a través de los bancos. Y ahora practiquemos un poquito más. ¿Por qué decidí comprar un cajero de Bitcoin y no una plataforma? Si yo también tenía experiencia con bancos. La plataforma es mucho más cara. La plataforma de acero de verdad son cosas millonarias y una máquina te cuesta escasamente entre 12 y 13 mil dólares americanos la importación aquí en México. Eso sí, requiere la liquidez para poder manejarla, que es la parte más complicada. Yo me di cuenta que en México, con un país tan grande, con tanta población, tenía que tener algún cliente. Y me di cuenta de que había mucha gente de Canadá, de Europa y también de Estados Unidos que venían para México. ¿Por qué? Porque aquí no teníamos tantas restricciones y era un país mucho, mucho más amigable con la gente que quería vivir su vida como lo hacía antes del 2020. Entonces fue ahí que me di cuenta de que se podía hacer algo muy distinto a lo que estaba haciéndose actualmente. Y pues aquí en México. La manera más fácil de conectar a la gente que quiere comprar Bitcoin es como es en efectivo.
Como ya lo dije, aquí en México la gente tiene sus colchones, tiene su casa, efectivo. Tenemos un negocio nosotros en la Ciudad de México en la cual se les paga, porque si quieren los empleados, en efectivo. Entonces es una economía muy diferente a la de Canadá, en la cual el efectivo sigue siendo el que reina y gran parte de la población aquí lo sigue usando. En Canadá ya no tanto así. Tú como tal, Gustavo, tú que también viviste en Canadá, ahí el efectivo, ¿qué tanto lo usas o qué tanto lo usabas? De menos en menos, aquí casi nada. Entonces es muy diferente. Tú una pregunta, tú que eres de Los Ángeles, ¿ahí qué opinas? ¿La gente usa mucho efectivo o ya casi no? ¿El efectivo está escaso por allá? Y bueno, una pregunta, ¿tú aquí en México ves que la gente usa más efectivo que lo que usa en Los Ángeles? Mucho más. Mucho más en México, sí. En Los Ángeles todas las personas usan tarjeta, prácticamente, sí. Entonces dije, ahí está ahí le di al clavo, ¿no? Me di cuenta de que había un nicho de mercado muy bueno que podía yo explotar y pues la inversión es baja, pero como dije, requiere tener la liquidez o tiene que saber el ingenio de cómo convertir Bitcoin o USDT por pesos mexicanos y viceversa todo el tiempo sin perder mucho en las comisiones. Después de eso, llegamos un poquito más tarde, pero quiero presentarles esta máquina que tengo, es una chulada. Está mucho mejor que la anterior, es una máquina mucho más nueva, la anterior es modelo 2014, ese es 2022 o 2021 más bien. Entonces es un modelo mucho más novedoso y ya platicaré un poquito más. Pero ¿ustedes qué opinan? Se ve la diferencia notoria, ¿no? De la máquina anterior a esta sí esa parece como un tipo Robocop y esta sí está de verdad mucho mejor. Y bueno, yo como bien dije, soy economista, yo soy bueno con los números, tengo experiencia con bancos, pero la verdad, para mí la programación es algo que no me sale, no se me hace nada sencillo, tanto así que este Gustavo me ha ayudado con algunos tipos de trabajos que mi página de internet usa, porque yo la programación me ha costado mucho trabajo aprenderle, le medio sé, pero eso fue un reto bastante grande, como dije antes, uno tiene que aprender, equivocarse para poder aprender y seguir adelante de cómo tiene que uno que funcionar su negocio poco a poco. Los cambios de enfoque, de empezar como un economista que trabaja en el sistema financiero, a ser una persona que trabaja fuera del sistema financiero, pero también tiene que conocer las claves para que tu cuenta de banco no te la cierren. ¿Qué banco te permite operar con Bitcoin? ¿Qué otro banco no? Es algo muy diferente y también aspectos negativos, ¿no? Como ustedes bien saben, Bitcoin tiene muchas estafas. Cantidad de gente que viene conmigo y me cuenta unos cuentos chinos de cómo tiene su novio que no conoce a lo mejor en Rusia y que le pasó algo y tiene que mandarle dinero. Y por más que le digas, sabes que eso es una estafa, no lo conoces, la gente está empecinada en mandar dinero a la gente de esa manera. Entonces, las estafas y después la gente podría llegar conmigo a reclamarme de que yo le vendí algo que fue una estafa, pero pues, como decimos aquí en México, bajo advertencia no hay engaño. Eso no ha pasado porque toda la gente que tenemos tienen que aceptar términos y condiciones en los cajeros para que eso no pase, porque la estafa con Bitcoin y criptomonedas es muy, muy, muy común y sinceramente con esa gente no hace falta nada más que reírnos de ellos, porque son unos pendejos y pasa mucho. También la burocracia aquí en México, aquí como tal no hay una regulación específica para el Bitcoin. Aquí en México para el gobierno es como si fueran tazos, como si de las papitas sabritas que estaban antes. Según el gobierno es lo que es el Bitcoin, o sea, como si fuera una moneda que no tiene valor, más que si fuera como una carta a lo mejor de Yu-Gi-Oh o de Magic, literalmente. Entonces, es un mundo en el cual está como un terreno gris, entonces se presta para que tengas la ventaja o también desventaja cuando te quieren llegar a perjudicar. Entonces, es un mundo que tiene un cuchillo de doble filo. Y también, hace no mucho, me llegó un comunicado de una persona que me rentaba un espacio, porque ellos llegaron a darse cuenta que tenía yo un artículo en internet, el cual decía que aquí en México, como las criptomonedas no están reguladas por una entidad gubernamental en específico, muy posiblemente la gente que la compraba y vendía, o yo que me dedicaba a hacer ese negocio, me dedicaba a la venta, al lavado de dinero de manera coordinada. Entonces, claramente es una publicidad muy negativa, lo cual se llegó a desmentir porque tengo documentos oficiales del gobierno que sí estoy regulado, pero mucha gente no sabe cómo hacerlo. Entonces, es algo que es un poquito complicado de entender, pero sí hay regulación, nada más hay que saber cómo tener que manejarla para funcionar en este tipo de rubros. Mi empresa se llama CryptoFlamingo, tenemos actualmente 5 cajeros. El primero y el pionero fue la primera diapositiva, que es un modelo Genesis Coin.
Ese modelo es 2014 y es mucho más caro. Esa empresa no recomiendo a la gente que quiera comprar un cajero. Es mucho más cara la máquina que esa. El costo efectivo es mucho más alto y tiene un limitante que nada más maneja como 4 monedas. Esta máquina maneja como 35 monedas. Es un poquito más difícil de programación, pero es mucho más estética. Tiene en los bordes, tiene luces LED. O sea, es una máquina bastante interesante. Actualmente tenemos 5. La máquina más nueva que pusimos está en Monterrey. La tenemos aquí en Querétaro, tenemos en Juriquilla, dentro del H-E-B. ¿Alguna persona por aquí que la haya visto en persona? ¿Ha querido Tengo una foto. una foto? Y bueno, ¿cómo te llamas? Héctor. Héctor. Tú viste que tienen H-E-B, tienen Santander, tienen también Afirme y Banamex como cajeros. El más vistoso, ¿cuál es de los 4 que está? Que es el de Bitcoin, ¿verdad? Sí, o sea, no se compara, es algo muy, muy distinto. Ese día que me tomé la foto, me dijeron, ¿por qué todo el mundo se toma fotos ahí? Sí, o sea, ahí vas y te juro, mucha gente se toma fotos y ves gente está ahí como contenta, se toma fotos al cajero, o sea, es algo muy distinto. Pero bueno, también H-E-B fue el que puso muchas trabas. Cuando ese artículo que mencioné ahorita salió a la luz, ellos casi me corren de ahí, o sea, de ahí, de su tienda. O sea, fue algo muy difícil de sobrellevar, pero se llevó a cabo. Entonces sí, tiene unas limitantes bastante interesantes. Después también tenemos en Cancún un cajero y también en Playa del Carmen, sobre la Quinta Avenida. Estamos en la calle 8 con 5, con la Quinta Avenida, que es donde está básicamente Cocobongo. Estamos en una cuadra de Cocobongo, entonces está en una zona muy céntrica y tiene muchísimo tráfico de personas por ahí. Es muy cierto, hay mucha gente, hay muchos rusos por allá, hay gente de todos lados, y si esa máquina, el volumen ahí, digamos, en Querétaro la gente va a comprar de Querétaro y muy de vez en cuando se llega a vender, pero Playa del Carmen y Cancún es al revés, ahí mucha gente va a vender. ¿Por qué? Porque quieren efectivo. A lo mejor son rusos y ahorita con lo que pasó con Rusia de que no tienen el sistema SWIFT, la gente tiene que usar Bitcoin para poder sacar su dinero de Rusia. Es algo muy complicado, entonces a favor, como tengo un cajero por allá, se mueve bastante por muchos clientes y es por eso que estamos aquí ahorita platicando con ustedes. Objetivos, acciones a tomar. Pues miren, actualmente tenemos nada más 5 máquinas. Queremos emprender un poquito más, pero es costoso. La burocracia es algo diferente. ¿Por qué? Esa máquina que tengo por ahí fue la máquina que está en Cancún. Esa máquina cuando llegó a México, como no sabían lo que era, estuvo en la aduana durante 3 meses parada. Entonces, sí es algo complicado de llegar a maniobrar. La gente que le estaba importando creía que algo balístico, como si fueran balas, o que una máquina quisiera balas. Entonces fue por eso que estuvo tanto tiempo parada en la aduana. O sea, es algo muy complicado. Me ha pasado que las carteras que distribuyen el Bitcoin en mis cajeros me las bloquean. Uno pensaría, ¿no?, que es el banco que te bloquea la cuenta, pero no me ha pasado que la cartera me bloquea y no me deja sin fondos. O sea, entonces aquí es de verdad luchar contra todo y por todo. Sí es algo que es un rubro bastante difícil, pero pues es también emocionante, ¿no? Es la parte interesante de esta vida. Aquí tenemos... Tal vez especificar que la cartera que tienes no es una cartera que tú tienes control de las llaves. Sí las tengo, es el problema. Tengo como tal mis llaves en esa cartera. No, pero me refiero que la empresa controla tu cartera. Por supuesto. Claro, claro. ¿Qué me pasó con esa cartera? Hace escasos mes y medio, un día de repente el cajero dejó de funcionar los 5 que tengo. Y preguntabas qué onda, qué pasaba, y de repente estaba como la cuenta bloqueada. Y lo que tenía ahí de Bitcoin, que eran como unos $1000, fueron robados. O sea, la cartera se lo quedó todo. Y nunca me responden los emails. O sea, son cosas que llegan a pasar de manera cotidiana, pero de la gente que no lo esperas. Entonces sí es algo común. Aquí tenemos esta última instalación. Esta última instalación fue en Monterrey. Ahí también tenemos en donde está el H-E-B de Chipinque, que es la primera sucursal de H-E-B aquí en México, junto al área de multiservicios que está como aquí en Querétaro, muy parecido, de donde fue la instalación. Aquí vemos cómo viene como si fuera un ataúd. La máquina viene envuelta en una caja de madera, después se pone y tenemos un vinil en la parte de abajo. Esa parte es algo más o menos novedoso que pusimos, tiene escasos 2 meses. Y bueno, tenemos siempre un instructivo de cómo usar la máquina paso por paso en ambos idiomas, español y en inglés. Y aunque tengamos todo esto, la gente nos pregunta la máquina cómo funciona cuando están enfrente de ella y tienen el cartel enfrente. O sea, es algo que no sé qué pasa, pero bueno, es muy común. Y bueno, ustedes saben, Gustavo, Tristan y también Maciek,
el servicio al cliente lo hago yo. El teléfono que tengo tiene 2 WhatsApps y cuando alguien quiere preguntarme algo, aquí tenemos un pequeño QR que si lo escaneas, llega el mensaje a mi celular. Entonces el que responde soy yo. Entonces es un servicio que se responde entre unos 5 a unos 15 minutos después de que el mensaje se envió. Es algo muy oportuno que la competencia no tiene. También la competencia, ¿qué hace? La competencia no pone su cara, nunca hace una ponencia. Ellos quieren ser como que más anónimos. ¿Quién sabe por qué? Pero así lo hacen, ¿no? O sea, es gente que tiene un poquito más de miedo de que se note su cara por alguna razón. Entonces, BTM, CryptoMex, ellos no hacen ese tipo de pláticas y ponencias. Aquí tenemos el cajero de Querétaro, que es el que te tiras una foto tú. Y pues aquí tenemos como es esto, un código binario, como si fuera Matrix, pero tiene de Bitcoin, el vinil. Entonces está esto muy interesante, es un negocio muy novedoso. Y para la gente que le guste comprar USDT, esperemos que esta semana se pueda lanzar para que la gente pueda comprar USDT a través de la red de Tron. ¿Quién aquí usa USDT? ¿Ustedes no, Machi? ¿Puro Bitcoin? ¿No? ¿Tú, Gustavo? No, bueno, a veces, pero no más bien. Sí, Solamente cuando yo recibí saldo de crédito, para mí, para mi renta, cuando bloqueo el monto que necesito para la renta, no es de sí, bueno, es un poquito diferente, ¿no? Ahorita aquí en México, como estuvo el peso mexicano que subió de precio y bajó de precio Bitcoin, lo que tenía USDT y Bitcoin era complicado porque perdía por ambos frentes. Pero pues sí es bastante versátil. Entonces, pues es básicamente mi presentación. ¿Alguna pregunta que tengan? ¿Ustedes quieren preguntar algo? Sí, se puede comprar o vender, los dos. Sí, ambos. Entonces puedo poner dinero Ajá, y recibir Bitcoin y no te lo roban. para nada. ¿Por qué? Porque no hay alguien que viene y que te roba la máquina. Y la pone en su trailer y a la casa lo factura y agarra los billetes. La máquina está anclada. Tiene unos tornillos que están anclados al suelo. Entonces está en un centro comercial, bueno, está en un supermercado que es H-E-B que tiene seguridad, para empezar. La máquina está anclada y tiene cámaras por dentro. Entonces es imposible que haya pasado eso. Nadie quiere hacer. Todo está anclado y nunca ha tenido vandalismo de que la gente llegue a romper la pantalla. Nunca ha pasado absolutamente nada. Pero pues he escuchado de gente que sí ha pasado eso. Hace no mucho conocí a un canadiense que tiene en Toronto 23 cajeros de Bitcoin y me comentó que tiene una grocery store, una convenience store. Tiene también un cajero y también tiene un cajero de efectivo, o sea, como si fuera de banco. Fue a la tienda vandalizada y el cajero que se llevaron fue el del banco, no fue el de ellos. Entonces, como tal, es algo tan novedoso que la gente no entiende también. Tiene una curva de aprendizaje un poquito distinta. ¿Por qué? Porque aquí no tiene para meter una tarjeta de débito. Entonces la gente no sabe cómo usarla. Entonces es por eso que la gente pregunta todo el tiempo de cómo es el servicio, cómo tiene que manejarse la máquina. Porque es algo tan novedoso, pero cuando tu pregunta no ha pasado nada de que la gente se la quiera robar y tampoco hemos sufrido nada de vandalismo. Y, perdón, si usted que no se puede poner tarjeta de débito, No. ¿Por qué? ¿Por qué no se podría hacer el mismo servicio, pero en lugar de comprar por efectivo, comprar por tarjeta? Como repito, aquí en México la regulación no deja que eso no puede pasar. Si yo, digamos, tuviera para vender Bitcoin con punto de venta, tengo que cobrar el IVA. El IVA, que es el impuesto, y aquí en México es el 16%. Entonces, si lo quiero hacer, lo puedo hacer, pero si yo cobro eso más aparte de mi comisión, queda un porcentaje casi de 25%, que es completamente, es lo opuesto a lo que yo quiero hacer. No quiero que el costo sea bajo, y si pongo ese tipo de servicio, el precio sería mucho más alto, mucho más complicado. Doctor, ¿alguna pregunta? ¿Y se pueden comprar tus cajeros o rentar? Porque hace como 1 año y medio hubo un evento aquí en Querétaro y hay una persona que tiene cajeros también, y ahí lo conocí y él me enseñó a usarlo. De hecho yo no había visto el de Cancún, pero de pasada, ¿no? Nunca lo usé. Y él me enseñó a usar el de aquí. ¿Esta máquina, la mía? No, ese no, particularmente no hay uno en Plaza de las Américas, pero es como ese más o menos. Es ¿no? Es ese. Hay un modelo ya planito. ¿Ah, sí?
Ajá, así. ¿Cómo ese? Ajá, no trae luces y así, pero sí trae una pantalla táctil. En Querétaro. Sí. Ajá, en Plaza de las Américas. Hay dos en Querétaro. ¿En serio? Sí, sí. No sabía eso. En Crypto ATMs, hay dos. No sabía eso. Ah, bueno. ¿Eso tiene poco que está la máquina? ¿Es nueva? Vamos a ver ahora. Pues sí, más o menos hace como un año y medio, él empezó a entrar a Querétaro y fue a ese evento. ¿Cómo se llama? ¿Se llama David? No me acuerdo. ¿Es un pelón? Sí, no me acuerdo. Si quieres luego lo mando ya al grupo. Ahí tengo la información. Pero he says he's been Yeah. Yeah, it's in like a comic book store. It wasn't working. Man, honestly, those guys, well, when you went, what do you think about them? How was your experience with them? I mean, kind of weird. Was he good? No, I mean, it, Didn't work. The ma- well, the it machine. didn't work. It didn't So, work. I don't want to be rude with my competition, but the machine doesn't work. The machine is ugly, like the one that I had before on the first light. Yeah. They don't have like really good limits, and the limits are pretty small, and the machine doesn't work. Yeah. Let's say you want to buy, and the machine goes again. You just buy. They don't have liquidity for either or for both. So it's pretty complicated. I understand where you're coming from, and those guys, I know them. I asked them like, hey, I want to be in this business. Can you teach me? I can just pay you how to do it. They just didn't get back to me, right? So those guys, they're kind of crazy because they were the pioneers. They had like 5 machines in the whole country, but they've been having these machines for the last at least 7 years. So they should have here by this time an empire of different machines, but they don't have anything. They got stuck. So they have quite a few more machines even in Guadalajara, but the machine is offline, like permanently as of a couple years ago. So Yeah. It's not being active. so yeah, so I mean I understand, but those guys they have things like the transaction limit is like 12,000. So I guess I mean if you count the machine, yes, I have a competitor here in Querétaro, but I don't. I honestly don't do it because I think my service is honestly quite different, and I think it's better to be honest. Pero sí, lo platicamos, podemos ver ese tema de la máquina. Se puede Sí, creo ver. que está muy bueno y hay como eventos y eso y la gente ya llega ahí. Yo fui a Querétaro, fue ahí también fue como ponente. Ah, ok. Entonces- ahí estaba la máquina. Sí, esa máquina sí la conozco, sí es de ellos, es una máquina, es un Satoshi, es como tal, es igual de Genesis Coin. Es como esta, pero nada más tiene una parte, es como una parte más delgadita. Ajá, Sí, es lo la más blanca. Claro, sí la conozco. Entonces, sí, eso ha cambiado. Y pues aquí está como tal mi teléfono de contacto. Yo me dedico a comprar y vender. Hago todo sin identificación, como decía Gustavo. El monto más alto que puedo hacer para otra identificación es arriba de los 66,000 pesos. Menos de este monto, no me interesa quién seas, de dónde venga el Bitcoin, tus recursos. No tengo nada que preguntarte, porque somos gente común y corriente como todo. Entonces, si la gente fuera un poquito, o sea, se ve medio turbia la cosa, pues ahí sí no le entro, pero gente común y corriente como nosotros no tengo ningún tema. Hasta el momento todo ha funcionado. Nada más me gustaría como agregar que lo que decías de Guadalajara, hubo un evento en Binance y igual pues, escuché a unos cuates que conocí ahí que se estaban quejando que no pudieron retirar dinero. Ajá. Precisamente el evento se concentraba en cómo los exchanges se están haciendo como peer-to-peer los servicios y desde tu cuenta del banco, desde donde quieras, pero mientras él ya reciba y solo el intermediario como Mercado Libre, ¿no? Entonces, si hay algún problema, ellos retienen los fondos y Claro. liberan después. Pero nadie está apostando al efectivo, por ejemplo. Es que mira, aquí en México es la manera más fácil de hacer una compra. Todavía el efectivo, hay mucha gente que compra efectivo, no sé, compra todo en efectivo. La sala, que los tenis, que los zapatos, que el traje, que la comida para el perro. Entonces es muy común. Y para la adopción más, porque si le hablas a alguien de Bitcoin es como, y sí, ¿y a dónde va el dinero? Bueno, descárgalo, ¿no? Cámbialo y ve y cámbialo al cajero y date cuenta que ahí está tu dinero. Claro, con un cajero es en el momento, ¿no? Lo haces, tienes el Bitcoin, es muy raro. En una cuenta digital, banco, es todo digital, ¿no? Ajá, y no lo ven, Claro, no es lo esa... ven, exacto. Y también, o sea, aquí en México hay mucha gente que se equivoca porque a lo mejor Binance no quiere sacar dinero de Binance. Como tal vez por una condición. Cuando ellos mandan el monto que tienen que mandar que aparece en el recibo, como mandas de Binance, hay una deducción. Entonces la máquina, si no mandas el monto exacto, no va a funcionar. Entonces, adivinen qué, yo estoy aquí con mi computadora todo el tiempo al pendiente porque cuando eso pasa, yo les libero de manera casi automática cuando la diferencia que restó la mandan a mi cartera. Entonces,
hay maneras de cómo hacer esto y es como funciona. Tiene que ser esto muy transparente, entonces por el teléfono siempre está casi conmigo. Porque pues imagínate que a lo mejor vas al H&B y tienes prisa, quieres sacar el efectivo y esto tardó 1 hora y media, pero es por culpa de la persona que lo envió. Luego se le libera, o sea, es algo que tiene que ser consistente, tiene que ser un servicio eficiente y aparte bueno. Entonces, es por eso que aquí estamos. ¿Y qué tal con las confirmaciones? Te pide que tengas mínimo 2 por cada transacción. Y entonces, si no hay blog por 1 hora, ¿o tiene que esperar enfrente? Ahí sí depende, eso llegas completamente por parte de la red de blockchain. Ya no es algo que yo puedo hacer, es, digamos, sí puedo hacerlo, sí puedo, a lo mejor con que mandes tú un recibo de que enviaste algo te puedo liberar, pero si hago eso, adivina que mucha gente me quiere estafar a mí. Entonces, hasta que no la máquina no lo hace por sistema, yo no lo hago. Entonces bloquea la máquina. O sea, nada más hay una persona que tiene que esperar enfrente mientras espera su blog. Vamos a eso. No, mira, déjate, voy a mostrar. Cuando tienes tú un cajero de Bitcoin, como esa máquina es algo mucho más sencillo. ¿Por qué? Porque le pones primero en la opción de vender Bitcoin. Le pones a vender, pones el monto que quieres vender y te aparece, sabes que la comisión es 7%. Si quieres tú sacar, no sé, en efectivo 4,000 pesos, manda tal porcentaje, tanto de Bitcoin a tal dirección, que tú con tu celular lo vas a escanear. Una vez escaneado lo vas a mandar. Y ya que está en la red confirmado, con 2 confirmaciones, con ese mismo recibo que tienes, vas a la máquina, te llega la notificación, ¿sabes qué? ¿Pero cómo te llamas? Clemente. Clemente. Tu efectivo está listo, ve a la máquina y le pones ahora sí, retirar efectivo. Y tienes que escanear el código QR al cual enviaste ese BTC, lo escaneas en la máquina y tu efectivo sale de manera automática a los 2 segundos después de haber hecho ese último paso. No tienes que esperar algo por lo tanto. No, es súper sencillo, o sea, es algo muy, muy novedoso y la máquina luego sí tiene problemas. Pasa que la máquina a lo mejor trae un billete, pero siempre que eso pasa, yo voy personalmente o mando a alguien para que el dinero esté con el cliente en esa misma hora. Entonces sí es algo que tiene que ser, y así lo hago en Monterrey, en Querétaro, en Playa del Carmen, en Cancún. O sea, tiene que ser esto, tiene que funcionar siempre. Es un reto, por eso no quiero que digas tantas máquinas ahorita, porque todavía no hay una manera de cómo hacer para que, digamos, no sé, en Veracruz, ahí tenga una persona que se dedique a hacer eso. Entonces, es algo un poquito complejo. No es tan sencillo como, no, pues montes la máquina y listo, porque esto sí es un ingreso, pero es de trabajar, es tener todo el tiempo la computadora a la mano, porque cuando llega a pasar eso, el cliente va a estar que quiere su dinero, entonces sí tienes que responderle casi de manera inmediata. No, sí, adelante. La segunda máquina que dices que acepta como más monedas, esa es, pues depende de la moneda la confirmación, o sea, ya depende de la red. Puede, ahorita que vas a aceptar USDT ya puede ser más rápido. Eso va a ser para la pura venta. Yo voy a vender nada más USDT, no voy a comprar. ¿Por qué? Porque o sea, te juro, la red de USDT es súper difícil, es muy cara. Digamos, ¿te ha pasado que a lo mejor tienes tu USDT en la red de Tron y mandas tú a Binance en la red de Ethereum? Se pierde. Sí. Entonces, o sea, tiene cosas. Que empatar, ¿o? Entonces, yo sí le hago, o sea, claramente la gente tiene que leer cómo usar la máquina, y si se equivoca de red, afortunadamente con el cajero te aparece, sabes que esa red es inválida, verifica tu cartera. ¿Por qué? Porque eso no pasa. Lo hago así porque si la gente no lee lo que está enfrente, o sea, eso que es algo un poquito más complejo, va a pasar todos los días y va a ser un problemón. Entonces sí tengo la fortuna de que en esa opción sí me deja la máquina, cuando no es una red, la de Tron, que es la que ellos manejan, que no se haga nada, porque si el cliente se va a equivocar. ¿Vale? Vamos a tomar una. Una pausa.